Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al estudio de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar estudiando el libro de Malaquía, el capítulo 1, versículos del 6 al 14. Malaquía 1, versículos 6 al 14. Dice la palabra: El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre en mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. En este pasaje que acabo de leer de la palabra de Dios, es un pasaje dirigido en especial al sacerdocio de Israel, después del exilio babilónico, en época de Nehemías, o sea, unos 400 años antes de la venida de nuestro Señor Jesús. Como hemos leído, existía una serie de problemas en el sacerdocio, los cuales se estaban volviendo algo muy serio a los ojos de Dios. Y como vamos a ir viendo, los males que se destilaban en esa época no son muy diferentes de los males que hay dentro de las mismas congregaciones y liderazgos cristianos hoy en día. En el versículo 6, que dice lo siguiente, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y sí, soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís en que hemos menospreciado tu nombre. Dios empieza preguntándole a los sacerdotes por la honra que estos le deben, tal cual le debemos a un padre, tal como dice el mandamiento en Éxodo 20, Éxodo capítulo 20, versículo 12, nos dice el Señor, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y también nos habla el pasaje por el temor o el respeto que un señor se merece. El temor o respeto que aparece también en las propias escrituras. Este lo encontramos también en Éxodo
20, versículos 18 al 20. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés: Habla tú con nosotros, y nosotros iremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: No temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Es importante que nos quedemos con este versículo 20, cuando habla de que, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis, porque va a ser importante para el desarrollo de este estudio. Y el punto de partida de cualquiera que se acerca a Dios y a su palabra es precisamente el punto del temor. Igual que nos lo dice en Proverbio 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, el principio de la sabiduría, el principio es el temor a Jehová. Entonces, tenemos dos cosas que en nuestro pasaje de Malaquía Dios reclama a los sacerdotes. Por un lado, la honra, y por otro lado, el temor. Aquí, ¿sí? Le reclama honra, y dónde está su temor. Estos dos mandatos quedan también establecidos en la palabra. En Levítico 19, versículo 32, dice la palabra: Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. La honra, y esto que voy a explicar, quizá que explicando lo que va a ser la honra y el temor, hay que prestar atención porque no es un desarrollo quizás muy claro o muy sencillo de entender. Entonces recomiendo que presten atención a esto para que lo puedan llegar a entender bien. La honra surge cuando un hijo, el cual ha sido instruido por su padre, aplica estas enseñanzas que ha recibido de su padre para servir de manera correcta, tal cual el padre le ha enseñado durante su crianza, intentando hacer las cosas tal cual las aprendió del padre. La honra es en el fondo una muestra de fidelidad al linaje al cual pertenecemos. En nuestro caso, como cristianos, la mayor honra que le podemos dar a Dios es obedecer los mandatos de la palabra de Dios. Seguir las instrucciones que nos marca la palabra. Esa es la mayor honra para Dios y una muestra de nuestra fidelidad. En el Salmo 25, versículos 4 y 5, nos habla de este aprendizaje, de esta enseñanza. Y dice el Salmo lo siguiente: Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Entonces, honrar a Dios es, por lo tanto, estar en su camino, en su enseñanza, en su palabra. El honor, la honra a Dios es estar en el camino del Señor, estar dentro de la palabra de Dios.
Esto es la honra a Dios. Teniendo claro lo que es la honra a Dios, por otro lado, en el pasaje de Malaquías, volvemos al pasaje, Malaquías 1:6, nos habla dónde está mi temor, el temor. O sea, Dios nos habla por otro lado del temor. Y el temor o el respeto a nuestro Señor es tal cual aquello que hemos leído en el pasaje de Éxodo 20:20. Lo pongo aquí para que lo veamos. Éxodo 20:20. No temáis, porque para probarnos vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. El temor es para que esté delante de nosotros, para que no pequemos. O sea, el temor es lo que nos aparta del pecado, de aquello que nos mata, porque el pecado nos mata, de lo inmundo. Entonces, sin Dios, el pecado hubiese sido la perdición de todos, porque todos somos pecadores por la transgresión de uno. Entonces, la justicia de Dios, si no existiera su misericordia, todos seríamos reos de muerte, pero por uno fuimos salvos, todos los que creímos en Él, en Jesús, y aceptamos la misericordia que nos ofreció Dios. Esto mismo es lo que dice Romanos 5. Vamos al libro de Romanos 5, 18 al 21. Así que como la ofensa de uno alcanzó a todos los hombres para condenación, así también la justicia realizada por uno alcanzó a todos los hombres para la justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. La ley entró para agrandar la ofensa, pero en cuanto se agrandó el pecado, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y fue Jesús el que dijo también en Mateo 10:28, Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar al alma. Más bien temed a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. El temor a Dios fue lo que nos puso en el principio de su camino. Ese temor a Dios el que nos llevó a arrepentirnos y a aceptar a nuestro Señor y su enseñanza en la verdad. Si el temor a Dios es lo que nos libra del pecado, nos libra de la muerte, como nos dice Éxodo 20:20, es el temor de Dios lo que nos lleva a la vida en Jesús. Entonces tenemos el honrar a Dios en sus enseñanzas, o sea, en su camino, y por otro lado el temor a Dios como la manera de apartar la muerte de nosotros, o sea, el temor de Dios como medio de salvación. En el fondo, ¿de quién hablamos cuando hablamos de la honra a Dios y del temor a Dios? Pues no de otro que del propio Jesús, el camino y la vida.
Volviendo al versículo 6 de Malaquía, tenemos entonces unos sacerdotes los cuales no honran a Dios, no siguen, o sea, no siguen el camino de Dios. Unos sacerdotes que no sienten el temor de Dios, o sea, están a merced de la muerte y el pecado. Y cuando Dios dice que ellos menosprecian su nombre, ellos se preguntan, ¿en qué menospreciamos tu nombre? Los sacerdotes, al hacer esta pregunta en sus corazones ensoberbecidos, están negando que lo que dice Dios es cierto. Esta negación de la verdad se repetirá en los siguientes versículos, en los cuales nieguen las declaraciones de Dios sobre ellos. Dios declara que ellos lo menosprecian y ellos dicen, ¿nosotros en qué? Esto no es más que una forma de declarar la mentira. Entonces, tenemos unos sacerdotes que deshonran, que no temen y que mienten a Dios. Tenemos unos sacerdotes, al fin y al cabo, que no siguen el camino de Dios, que buscan la muerte y viven en una mentira. Esto es exactamente lo opuesto a Dios, cuando Dios se define como el camino, la verdad y la vida. Estos sacerdotes menosprecian el nombre de Dios, Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Su deshonra, su mentira, la falta de temor es en el fondo un desprecio total a Jesús y a Dios. Pero en este caso en concreto, Dios señala el menosprecio a la falta de temor. Para ello vamos a seguir leyendo el versículo 7. ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan indigno? Pero diréis, ¿cómo es que lo hemos hecho indigno? Perdón, que esto está en la Biblia incorrecta. Ahora. Versículo 7. ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Dios dice que la falta de temor está reflejada en que se le ofrecen sobre su altar pan inmundo, o sea, comida con defecto. En el libro de Levítico, Dios establece unos principios básicos para la ofrenda y sacrificio. Para ello vamos a ir al libro de Levítico, capítulo 22, versículo 20 al 21. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vaca o de oveja, para que sea aceptado, será sin defecto. En el versículo 31 y 32 dice, guardad pues mi mandamiento y cumplidlo, yo Jehová, y no profanéis mi santo nombre para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová que os santifico. Estos sacerdotes que estamos viendo en el libro de Malaquía estaban ofreciendo a Dios alimento inmundo a Dios, sin temer las consecuencias de sus actos, ya fuese ignorancia o por simplemente creer que estos actos Dios no tomaría justicia. Fuese la circunstancia que fuese, estos sacerdotes le estaban presentando a Dios alimentos que representaba la muerte y el pecado, lo malo, lo defectuoso, lo no perfecto.
Dios estableció que las ofrendas y sacrificios a Él debían ser sin defecto, símbolo de pureza y perfección. Entonces, volvemos a encontrar aquí aquello que ya antes vimos. Sin temor de Dios, lo único que podemos ofrecerle a Dios es la muerte por el pecado. O sea, blasfemia al propio Dios. El hombre que ofrecía un animal sin defecto, el mejor animal que tenía para Dios, era el hombre que realmente temía a Dios. Y temía por su propia vida física como espiritual, tal como lo decía el propio Jesús en Mateo 10:28, como vimos antes. Este temor lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de Abraham. Si vamos al libro de Génesis, capítulo 18, versículo 1 al 8, vamos a notar lo que es el temor a Jehová presente en el propio Abraham. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda, en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo, y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pase de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies, y recostados debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestros siervos. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara, y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa, y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Cuando Dios se presentó físicamente con dos ángeles ante Abraham, este dio lo mejor que tenía para agradar al Señor, afanándose para que su Señor estuviera lo más agradado posible, sirviéndole lo antes posible con lo mejor que tenía Abraham. Este es claramente un ejemplo muy representativo de lo que es el verdadero temor de Dios que sentía en este caso Abraham. Tanto es así que en base al temor reverente que sentía Abraham por Dios, este estuvo dispuesto a entregar a su primogénito con tal de agradar a nuestro Señor. Volviendo al libro de Malaquías, en la segunda parte del versículo 7 nos habla de la deshonra. Y Dios dice que los sacerdotes lo han deshonrado, en que piensan o que declaran que la mesa de Jehová es despreciable. Esta afirmación de que la mesa de Jehová es despreciable es lo mismo que decir el altar que se nombra al principio del versículo. La mesa o el altar de Dios es físicamente una representación del mismo. Pero ¿qué realmente o qué simboliza el altar o la mesa de Dios? Para ello vamos a leer en Mateo 23, versículo 18 al 23. Y es Jesús hablando. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada,
Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El altar o la mesa son en base al Antiguo Testamento el punto de encuentro entre los hombres y Dios, siendo este el medio de acceso a Dios. Como dice Jesús en Mateo, el altar es santo y santifica la ofrenda para el Padre. Entonces, si el altar, la mesa, es el punto de reunión, el medio entre el hombre y Dios, y es el altar el que santifica, ¿qué representa el altar? Esta es la pregunta. Para ello vamos a leer primera de Timoteo. Primera de Timoteo 2, capítulo 2 y versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El mediador es Cristo. Esto es lo que nos dice primera de Timoteo. En Hebreo, en el libro de Hebreo, capítulo 13 y versículo 12, dice lo siguiente, versículo 12. Por lo tanto, también Jesús padeció fuera de la puerta de la ciudad para santificar al pueblo por medio de su propia sangre. Y en Juan 17, Evangelio de Juan, capítulo 17 y versículo 19, encontramos: por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Entonces tenemos que Jesús es el mediador y Jesús es el que nos santifica. Y se santificó a sí mismo, como nos dice Juan. Entonces, el altar es una representación, en base a esto, de esa unión entre lo terrenal y lo divino. Y ese no es otro que el propio Jesús, el Verbo. Porque es la palabra, la unión, o sea, la unión de un elemento físico terrenal con la sabiduría del Altísimo, de Dios, ese es Cristo. Muchas veces solo vemos a Cristo como el Cordero sin mancha, pero Él también representa ese altar que lo santifica, tal cual lo dice en Juan 17-19, que acabamos de leer. Y es la palabra la que santifica. Y Él, la palabra, el medio para acceder a Dios. Es la palabra, esta representación de la mesa que habla el versículo 7 de Malaquías. Lo vuelvo a poner para tenerlo aquí presente. Malaquías, versículo 7. O sea, lo que digo, es la palabra, la representación de esta mesa que se está hablando en Malaquías 7. Y hace todo el sentido en base a lo que vimos que era la honra a Dios. Aplicar las enseñanzas de su palabra. O sea, esa es la forma de honrar a Dios.
Si el Señor nos dice que es deshonrado porque los sacerdotes piensan o dicen que la mesa es despreciable, su significado queda ya claro. Los sacerdotes estaban despreciando la palabra de Dios. No la estudiaban o no la sabían, trayendo al sacerdocio cosas que no proveían de la palabra, con lo cual deshonraban la palabra de Dios y traían cosas de su propia mente o de otras religiones paganas. O sea, los sacerdotes no seguían el camino de Dios y por ello deshonraban a Dios, deshonraban a la palabra, deshonraban a Jesús. Entonces, llegados a este punto, Dios nos deja claro que tenemos unos sacerdotes los cuales no siguen el camino de Dios, o sea, su palabra. Con lo cual los sacerdotes deshonran a Dios y por no conocer la palabra presentan en ignorancia, sin temor reverente de Dios, sin respeto, sacrificios inmundos de muerte a Dios. Y en el versículo 8, Dios nos lleva a esta explicación de la ofrenda inmunda al plano natural. Dice así en el versículo 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Como vimos en el versículo 6, cuando los sacerdotes se preguntan ¿en qué hemos menospreciado tu nombre?, niegan que Dios esté diciendo la verdad, ya que se hace esa pregunta por la soberbia de su propio corazón, de sus propios corazones. Y ante esto, por no poder ver la verdad hasta este punto, Dios lo lleva al plano natural y le dice, bueno, diría Dios, ¿no? Bueno, vosotros decís que el animal inmundo no es malo. Eso es lo que dicen los sacerdotes. Pues si decís que no es malo, ¿por qué no lleváis animales inmundos a vuestros propios príncipes o reyes como ofrenda o regalo? ¿Qué dirán vuestros reyes de vosotros? Eso es lo que está diciendo ahí Dios, básicamente. O sea, en este versículo 8, Dios está exponiendo la mentira que viven los sacerdotes. Sacerdotes los cuales viven inflados en la soberbia y mentira de sus mentes carnales, incapaces de reconocer que están haciendo las cosas mal ante Dios. Son sacerdotes que en vez de seguir el camino de Dios, se han vuelto idólatras de sí mismos, religiosos con un potencial enorme de hacer extraviar el pueblo de Dios. Estos sacerdotes son similares a los fariseos y escribas que se encuentra Jesús en su tiempo, los cuales son fuertemente amonestados por Jesús por olvidarse de la esencia de la palabra de Dios y caer en su propia soberbia y religiosidad que se imponía a principios tan básicos como el de misericordia, justicia y fe, tal como aparece en Mateo 23, versículo 23 que leímos antes. Aunque vamos a poner ese versículo y ese pasaje y vamos a ver cómo Jesús amonestaba. Vamos a seguir leyendo del 23 al 28. Dice Jesús, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Eso era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos
que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escriba y fariseo hipócrita, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Esta era la situación de los fariseos. Y esta era la situación también de los sacerdotes del tiempo de Nehemías, en el tiempo del profeta Malaquías. Volviendo a nuestro pasaje, en el versículo 9, dice, ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Una persona que da la espalda a Dios, como estos sacerdotes, un líder que se desentiende de Dios, ¿cómo puede pedir a Dios, sea lo que sea, por su congregación? Este es el punto de este versículo. ¿Con qué cara se van a presentar el rebelde ante Dios si no se arrepiente de su rebeldía? ¿Y cómo va a ser este sacerdote ayuda para el resto de los hombres? Estos sacerdotes serán más bien piedra de tropiezo, ya que estos hombres lo que traen es engaño y maldición para los demás. Esto es básicamente lo que nos dice el versículo 9. En el versículo 10 nos dice, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Ante estos sacerdotes, Dios no ve un solo sacerdote justo que esté en el camino de Dios. Un sacerdote que, por ejemplo, niegue una ofrenda impura o negando a una persona la entrada al templo por no hacer las cosas como la debe hacer. Por eso nos dice, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas? O sea, nadie va a cerrar las puertas. La cosa es llevar ofrendas, que entren ofrendas, del tipo que sea, no pasa nada. No va a haber ningún sacerdote que siga el camino de Dios y si algo viene mal, le niegue la entrada o cierre la puerta. No van a aplicar la palabra. O un sacerdote que simplemente piense en el Señor y no en sacar rédito de la ofrenda y sacrificio dado a Dios. Por eso nos dice lo de alumbre mi altar de balde, eh, o sea, de balde, gratis, ¿no? O sea, no hay nadie que se ponga en el altar como sacerdote que lo haga por dedicación y por amor a Dios, sino que lo hacen con un interés, con un propósito de rédito económico o del tipo que sea, pero no en glorificar a Dios, sino en glorificarse a ellos mismos. Todos los sacerdotes que Dios está juzgando, todos ellos son interesados en sí mismos. Esto lo tenemos que tener claro. Y no en el Señor. Por eso mismo,
No hay ni un solo justo entre ellos. Por tanto, esta pregunta que hace el Señor es una pregunta que queda con una respuesta vacía, porque nadie va a responder afirmativamente. El Señor dice, yo no tengo complacencia en vosotros. O sea, no hay ningún justo, ningún sacerdote conforme al Señor. Esto es lo que nos dice el versículo 10, sino que hay un interés personal en todos ellos que están siendo juzgados. Versículo 11. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Este versículo simplemente nos recalca la grandeza del Señor, ya que es el Dios y Señor de todo. Y como el verdadero Señor que es, solo acepta el incienso y la ofrenda limpia, aquella que esté presentada conforme su palabra, sin adulterar, sin cambiar ni una coma de lo que viene en la palabra de Dios. Dios lo que busca es la pureza y la rectitud en todos sus mandatos. En el versículo 12 dice, y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Este versículo es un énfasis a lo ya dicho en el versículo 7, la deshonra la llamándola a la mesa inmunda y desprecian la comida, presentándola a Dios sin el temor, presentándose la comida a Dios sin el temor requerido. Todo por, como hemos ido viendo, por sus ambiciones y por pensar que Dios no lo va a juzgar, que Dios va a tener siempre misericordia de ellos y los va a guardar. Al final son los sacerdotes del pueblo elegido, piensan ellos, que por ser del pueblo elegido ya están protegidos por Dios y su misericordia siempre y no hay juicio. O sea, ellos van a pensar, ¿cómo va Dios a hacer daño a sus sacerdotes? Si el Dios, nuestro Dios es misericordioso. Pero quizás no recuerdan lo que le ocurrió, por ejemplo, a los hijos de Aarón, cuando hicieron las cosas mal en el tabernáculo. En el libro de Levítico lo leemos, en Levítico 10, Levítico capítulo 10 y versículos 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Esto fue lo que le pasó a estos sacerdotes por no seguir las instrucciones de la palabra de Dios, las instrucciones que Dios había dado a Moisés. Y también podemos recalcar que este pensamiento de los sacerdotes, de protección, de que ellos son los sacerdotes del pueblo elegido, es un pensamiento que ya lo vimos en otro estudio, cuando estudiamos el libro de Jonás, el cual Jonás, el propio Jonás, tenía este pensamiento de que Dios en un momento dado lo iba a perdonar sin tener él que arrepentirse del mal que estaba haciendo, que había provocado por su desobediencia. Pero terminó en el fondo del Seol. Y ahí fue cuando él se arrepintió y fue cuando recibió el perdón de Dios. Pero Dios lo llevó hasta el último, hasta el extremo, ¿no? Donde él no pensaba que iba a llegar. Entonces, esta creencia del pueblo de Israel de
nosotros somos el pueblo elegido y por ello Dios tiene misericordia de nosotros, es un pensamiento muy errado. Sí, tiene misericordia, pero hay que andar en justicia también. La misericordia y la justicia no pueden ir separadas de una de la otra. O sea, Dios no es solo misericordia, Dios no es solo justicia, es misericordia y justicia. Y muchas veces esto es algo que se obvia bastante. Volviendo a nuestro pasaje de Malaquía, los versículos 13 y 14 dicen lo siguiente. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo macho en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Cuando los sacerdotes pronuncian esta expresión, oh, qué fastidioso, muestra que aun sabiendo lo que deben hacer, no lo hacen por la maldad de sus corazones. Los motivos serán variados, pero no quieren obedecer el camino que ellos conocen. O sea, el camino de Dios. Y sabiendo hacer lo bueno, ¿qué hacen? Lo malo, sin temor a Dios. Deshonrando a Dios, a pesar que éste les había enseñado lo que debían hacer. Esta es la situación más grave, ya que una cosa es que una persona haga las cosas mal porque, por ejemplo, nadie se lo ha explicado, o lo ha leído, o no lo sabe. Pero el que hace lo malo, conociendo lo bueno, a este Dios es muy claro. Estos sacerdotes, en este caso en concreto, de los que sabían lo que tenían que hacer y no lo hicieron por como expresa la palabra, oh, qué fastidio, Dios eh, maldice a estos sacerdotes. Porque en el versículo 14 se refuerza la idea de lo que se lee en el 13. El que tiene macho robusto, o sea, el que conoce lo que es bueno, tiene la posesión de lo que es bueno en su interior y habiéndolo prometido, o sea, que dice que va a hacer lo bueno, termina haciendo lo malo. Como dice, sacrificando a Jehová lo dañado, o sea, haciendo lo malo. Estos sacerdotes deberían temer la ira de Dios que va a caer sobre ellos. Este último versículo se parece mucho a otro pasaje que hay en el Nuevo Testamento. Eh, en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 16 al 17. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia de esa clase es mala. Por tanto, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. Estos versículos básicamente son paralelos a estos pasajes que habla Malaquías sobre el sacerdocio. O sea, muy, muy parecido. Ahora debemos ser conscientes que esto, por lo cual Dios juzgó a los sacerdotes de Israel, es la misma vara con la que nos puede medir a la iglesia de Cristo. Recordemos primera de Pedro, vamos a primera de Pedro, en el capítulo 2,
Versículo 9. Esto es lo que dice Pedro sobre los cristianos. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, si los cristianos somos sacerdotes de Dios, debemos estar atentos a estas advertencias de Dios y no caer en la soberbia de nuestros propios corazones, creyendo que estamos siendo agradables a Dios cuando en realidad le estamos entregando obras de pecado por no seguir la palabra tal cual nos la marca el Señor, deshonrando el legado que el Señor nos ha dejado, o sea, su palabra. En las congregaciones hay a día de hoy demasiada desidia por estudiar en profundidad la palabra. Y siempre que algo se sale de lo que se llama la leche espiritual, las cosas básicas de la palabra de Dios, muchas congregaciones se pierden y prefieren, por ejemplo, no hablar de doctrina o de intentar conocer las bases de nuestro Dios. Un Dios de misericordia, pero a la vez un Dios de justicia. Y cuando no estudiamos en profundidad la palabra, realmente vamos dejando puertas abiertas para que el enemigo nos utilice con el fin de blasfemar a Dios. Y esto no puede pasar en una congregación sana. Porque por no estudiar la palabra, yo mismo he visto cómo congregaciones llegan a enseñar como si el Espíritu Santo fuese un espíritu de confusión, desorden, alarido, cuando la palabra nos enseña que tenemos un Dios de orden y paz, que busca la claridad en su enseñanza. Otras improvisan la palabra de Dios esperando que el Espíritu Santo ilumine al líder para hacer una prédica, cuando la palabra de Dios nos dice que la estudiemos y meditemos de día y de noche a todas horas. En otras, debido a las malas interpretaciones de pasajes, se le da poderes a objetos, a líquidos, a ritos, olvidándose que el poder reside en la fe tal cual el Señor Jesús se lo enseñó a los discípulos. Pero como la fe no se ve, es más fácil decir conjuro o atribuir poderes mágicos a objetos para obrar milagros. La pregunta es de quién son muchos de esos milagros, porque la propia palabra enseña que el enemigo también tiene la capacidad de realizar prodigios y llegar a engañar a muchos. Estos son algunos ejemplos de hermanos que por su ignorancia y falta de compromiso pueden llegar a blasfemar al Señor. Pero después está el caso de los más graves, aquellos que sabiendo hacer lo bueno, por su malvado corazón, hacen lo malo e intentan lucrarse de estar involucrados en la obra del Señor, no teniendo amor por Cristo ni por los hermanos, sino que solo tienen amor a sí mismos. Codician lo terrenal y ya se han olvidado del temor de Dios, sino que se han entregado a las pasiones del mundo. Y muchos de estos últimos ni siquiera en su gran mayoría son cristianos, sino que son falsos profetas, lo que la palabra también nos dice que son lobos vestidos de ovejas, que se dedican a engañar a los cristianos. Son estos de los que el Señor Jesús les aconseja atarse una rueda de molino al cuello y tirarse a lo más profundo del mar, porque el pecado que cometen es un pecado muy, muy serio para Dios. Y tenemos que ser conscientes
que todo este tipo de sacerdotes irá en aumento según nos vayamos acercando a la venida del Señor. No nos encontramos, como muchos dicen, en un periodo de avivamiento de la iglesia. Nos encontramos en un periodo muy delicado de apostasía, donde por temor, por las cosas del mundo, eh, muchas veces se prefiere aceptar las cosas del mundo antes que aceptar la propia palabra. Temas políticos, eh, temas morales creados en las sociedades actuales corruptas, eh, como vemos, como la normalización, por ejemplo, de las parejas homosexuales dentro de la Iglesia Católica, o el tema de la igualdad eh, jerárquica, o que la mujer pueda estar en una jerarquía igual al hombre, cuando la palabra nos marca que la jerarquía, Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. O sea, nos traen una serie de herejías en el mundo que cada vez se introducen más profundamente en la iglesia. Y que en vez de los hermanos temer a Dios, temen al mundo. O sea, eh, no están obedeciendo al Señor. El Señor nos dice, teme a Dios, no temas al mundo. Teme a aquel a que puede matar tu cuerpo y a tu alma. No temas a aquel que solo puede matar tu cuerpo. Entonces nos olvidamos de estas palabras del Señor. Y la maldad, como es claro, va en aumento. No hay un avivamiento, como digo. Eh, Cada vez aumenta la apostasía y los falsos profetas en todo el mundo, donde la iglesia de Cristo cada vez está más debilitada ante la maldad del mundo. La cizaña abunda cada día más en medio de nosotros y el trigo cada vez empieza a escasear y estar ahogado entre tanta mala hierba. A pesar de esto, debemos seguir firmes. O sea, esto no tenemos que tener duda ninguna. Obedecer a nuestro Señor y seguir predicando la palabra de Dios al mundo, porque este es mandato de Dios. Tenemos que predicar la palabra, independientemente de lo que la palabra nos revela de lo que va a ocurrir. Eso no es un asunto nuestro, es un asunto que Dios ha establecido ya así. O sea, nosotros tenemos simplemente que ser obedientes a nuestro Señor y nuestro Señor nos manda a predicar. Y eso es lo que vamos a hacer y vamos a seguir haciendo. Aún sabiendo que el tiempo final, como digo, se acerca y cada vez la cizaña nos ahoga más y más cada día. Pero nuestra fe en la justicia de Dios, en el cumplimiento de sus promesas, en nosotros debe ser algo inquebrantable en nuestras vidas. Entonces debemos seguir firmes y obedeciendo al Señor hasta las últimas consecuencias, porque eso es lo que nos manda la palabra. Y si la palabra de Dios ofende, si la palabra de Dios enfada al mundo, a nosotros nos tiene que dar igual esa situación. Hay cosas que pueden sonar mal, pero sonar mal porque estamos normalizando a escuchar que lo malo es bueno. Y por eso la palabra de Dios, hay ciertos momentos que nos choca lo que dice. Si todos los días nos están machacando de un liberalismo sexual, nos machacan con una igualdad dentro del hogar donde no hay jerarquía, reina prácticamente la anarquía en el hogar o el matriarcado, o sea, y vamos normalizando esto, estamos cayendo en la trampa. O sea, no podemos normalizar lo que es malo a los ojos de Dios. Dios nos avisa que eso es malo. O sea, nosotros a quién tenemos que hacer caso, ¿al mundo o a la palabra de Dios? Yo lo tengo claro, a la palabra de Dios.
Nos podemos equivocar, todos nos vamos a equivocar, todos vamos a caer en pecado, pero tenemos que ser conscientes que la verdad se encuentra en la palabra de Dios y no en el mundo. Por muy bonito que nos lo venda el mundo, la apariencia, las filosofías que vengan del mundo, que podamos decir, oh, esta filosofía, esta manera de actuar puede ser positiva para predicar la palabra. No, o sea, el poder reside en la propia palabra, no en ninguna estrategia de marketing, no en ninguna estrategia de ningún género que pueda ser ideado por mente humana. O sea, el poder reside en Dios y la palabra es Dios, es el verbo y tiene poder por sí mismo. O sea, solo la palabra es la que puede traer salvación a más personas en el mundo. No somos nosotros. Nosotros podemos transmitir la palabra, ser los mensajeros de la palabra, pero no somos los que vamos a salvar. El que salva es Cristo. Esto debemos tenerlo presente y no caer en las trampas de si con esta estrategia, si podemos caer bien haciendo esto, haciendo lo otro, a lo mejor caemos mejor a otro grupo de personas y atraemos más gente a la iglesia. La iglesia no es atraer a más gente, sino convertir gente realmente a ser cristiano. No hacer algo diferente al cristiano. Y ser algo diferente al cristiano es ser algo diferente a lo que marca la palabra. O sea, nosotros no podemos modificar la palabra ni adaptarla a la palabra a nuestro tiempo. La palabra es, era y será siempre la misma. Y somos nosotros los que tenemos que estar sujetos a la palabra, no la palabra a la conveniencia de nosotros. O sea, esto es fundamental. No puede estar la palabra sujeta a nuestros intereses, sino que nosotros tenemos que estar sujetos a los intereses de Dios, porque los intereses de Dios están por encima de nuestros intereses. Para eso es nuestro Señor y nos lo declaramos que es nuestro Señor. Si no, ¿quién sería el Señor? ¿Somos nosotros el Señor de nuestro Señor? ¿O cómo vamos? ¿De qué hablamos? O sea, si no obedecemos al Señor, no estamos revelando al Señor. Nos volvemos dioses nosotros mismos y nos volvemos idólatras, rebeldes. Y eso es lo peor, el peor pecado que se puede cometer y que está ocurriendo a día de hoy. Una rebeldía generalizada a Dios y a su palabra. Una falta de fidelidad. Falta de fidelidad simplemente por intentar agradar a lo que no se le puede agradar. Solo con la palabra es que podemos convencer a la gente y fuera de ella no hay convencimiento de nada, sino perdición para nosotros mismos también. Y la perdición para un cristiano es disciplina. O sea, lo que va a traer es disciplina, mm, problemas para su hogar, problemas para su congregación. Eso es lo que va a traer apartarse de la palabra, problemas. Y si estamos firmes en la palabra, pues sí, bueno, van a venir problemas, van a venir ataques, claro que sí van a venir, pero no van a ser para nuestro crecimiento, no porque estamos estancados o porque estamos atrapados en nuestro propio mal, sino que estamos dando un salto cualitativo. Esa prueba que trae Dios para crecimiento. No la disciplina, que es la disciplina simplemente para que espabile, o sea, para que el cristiano espabile. Y no tenemos que estar esperando esa disciplina de Dios, porque si no vamos a quedar siempre en el mismo escalón como cristianos y no vamos a crecer y quedaremos como niños, niños espirituales, dependientes de la leche del Señor. Cuando la palabra del Señor tiene una profundidad y una complejidad inasumible para nuestra mente. O sea, en pocos versículos se pueden encontrar, o sea, en uno o dos versículos, verdades enormes de la palabra, profundidades enormes, inmensas, donde tú parece que en un principio que tienes una idea de desarrollar una cosa y te pones a leer y cambia la perspectiva del estudio completamente. O sea, uno llega a la palabra con una idea y después la palabra te dirige a otro plano. Y bueno, hasta aquí el estudio por mi parte. ¿Quieres añadir alguna cosa más? Bueno, pues darle las gracias a todos por acompañarnos en esta gran enseñanza. Invitarlos a que continúen con nosotros en los siguientes vídeos para seguir aprendiendo juntos sobre el carácter de Dios y seguir aprendiendo
cómo podemos ser siervos fieles a Dios, cómo agradarle, cómo estar bajo su perfecta voluntad. Y bueno, como anteriormente se dijo, la importancia del estudio de la palabra a título individual, todos tenemos que estudiar la palabra. No solo leerla superficialmente, estudiarla y buscar aprender y conocer el carácter de Dios. Bueno, los invito también a que puedan suscribirse y darle a la campanita al canal, darle like a los vídeos para que así también les lleguen las notificaciones cada domingo que los subimos y que tengan una excelente semana. Los bendecimos en el nombre de Jesucristo y bueno, pues adiós. Que Dios les bendiga y tengan una excelente semana. Amén.